La Antártida es el lugar más frío de la Tierra, hielo eterno, temperaturas imposibles, muerte blanca. Pero hace millones de años, era diferente, completamente diferente. Tenía bosques, ríos, vida abundante, y hay pruebas, fósiles reales, troncos petrificados, polen antiguo. Por lo tanto, la Antártida fue tropical, eso es ciencia verificada. Pero hay algo más, algo extraño. Un mapa de 1513 muestra la Antártida sin hielo, con costas precisas, con detalles imposibles, 300 años antes de que fuera descubierta oficialmente. Por lo tanto, alguien la vio, alguien la dibujó. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ahora, satélites modernos detectan algo bajo el hielo, fuente de calor enorme, demasiado regular, demasiado grande. ¿Qué esconde la Antártida? Esta es la historia del continente olvidado. Imagina la Antártida. ¿Qué ves? Hielo, nieve, blancura infinita, temperaturas de 80 °C, viento mortal, vacío helado. Por lo tanto, es símbolo de desolación, de muerte. Pero esa imagen es reciente, muy reciente. Hace solo 30 millones de años, la Antártida era verde, tenía bosques, ríos, clima templado. Por lo tanto, su historia es larga y sorprendente. ¿Cómo lo sabemos? Porque la ciencia lo demuestra, con evidencia física. En 2012, científicos perforaron el hielo antártico a 3 kilómetros de profundidad y encontraron algo increíble: polen fósil, de plantas antiguas. Por lo tanto, había vegetación hace millones de años. En 2013, el British Antarctic Survey publicó estudio. Encontraron raíces, troncos petrificados, restos de bosques, en zonas hoy cubiertas por 2 kilómetros de hielo. Por lo tanto, no es teoría, es evidencia física. Los análisis mostraron más detalles. La vegetación incluía coníferas, plantas con flores, helechos gigantes. Por lo tanto, no era tundra escasa, era bosque denso. Las temperaturas estimadas eran entre 12 °C y 19 °C, como clima mediterráneo o subtropical suave. Por lo tanto, la Antártida era habitable, cómoda incluso. Había ríos, los sedimentos lo muestran, había lagos, los depósitos lo confirman, había vida animal también, aunque menos preservada. Por lo tanto, era ecosistema completo, funcional. En 2020, Universidad de Southampton publicó reconstrucción 3D. Mostraba cómo se veía la Antártida hace 90 millones de años. Bosques densos, ríos serpenteantes, costa verde. Por lo tanto, ahora podemos visualizarlo, ver el pasado. Las imágenes son impresionantes, casi irreales, porque contrastan totalmente con la Antártida actual. Por lo tanto, cuesta creer, pero es ciencia sólida. Ahora, pregunta importante: ¿cuándo se congeló la Antártida? Hace aproximadamente 34 millones de años. Fue gradual, tomó millones de años, pero eventualmente, todo quedó bajo hielo. Por lo tanto, la Antártida verde desapareció, quedó sepultada. ¿Por qué se congeló? Varias razones, combinadas: cambios en corrientes oceánicas, separación de continentes, disminución de CO2 atmosférico, enfriamiento global. Por lo tanto, fue proceso natural, complejo, inevitable. Pero aquí está lo fascinante. Durante millones de años, la Antártida estuvo expuesta, sin hielo, visible, accesible. Por lo tanto, si hubiera habido humanos entonces, podrían haberla visto, podrían haberla explorado, mapeado incluso. Pero no había humanos hace 34 millones de años. Los humanos modernos aparecieron hace solo 300.000 años. Por lo tanto, ningún humano vio la Antártida sin hielo. O eso pensamos, porque hay algo que no encaja, algo que desafía la cronología oficial. Un mapa antiguo, de 1513, que muestra la Antártida, sin hielo, con detalles precisos, 300 años antes de su descubrimiento oficial. Por lo tanto, surge pregunta imposible: ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien en 1513 dibujó continente desconocido? ¿Y por qué lo dibujó sin hielo? ¿Coincidencia? ¿Error? ¿O algo más? Para entender esto, necesitamos conocer el mapa. ¿Quién lo hizo? ¿De dónde vino? ¿Qué muestra exactamente? Porque este mapa es uno de los objetos más misteriosos de la historia. Ha confundido a expertos por siglos. Algunos lo llaman fraude, otros lo llaman milagro. Por lo tanto, necesitamos verlo con ojos críticos, sin prejuicios, sin conclusiones apresuradas, solo con hechos, con evidencia, con lógica, porque la verdad, como siempre, es compleja. Año 1513, Imperio Otomano en su apogeo.
Un almirante llamado Piri Reis crea un mapa del mundo conocido, o eso parece. Por lo tanto, es artefacto histórico, importante, valioso. El mapa sobrevive parcialmente, solo fragmento. Muestra el Atlántico, costas de África, América y algo más. Algo extraño. En el sur del mapa hay masa de tierra grande, con costas detalladas, con montañas, con ríos. Por lo tanto, parece ser continente. Pero, ¿cuál? Piri Reis era cartógrafo experto, almirante de flota otomana, acceso a archivos imperiales. Por lo tanto, tenía recursos, conocimiento, información privilegiada. En el mapa mismo, Piri Reis escribió notas, explicando sus fuentes, sus métodos. Dice que usó más de 20 mapas antiguos. Algunos eran árabes, otros portugueses, otros más antiguos aún. Por lo tanto, no afirmaba haber explorado personalmente. Afirmaba estar compilando conocimiento previo. Una de sus notas es particularmente intrigante. Dice que consultó mapa de tiempos de Alejandro Magno. Por lo tanto, mapa de hace 2000 años, o más. ¿Existían tales mapas? Es posible. La biblioteca de Alejandría tenía mapas antiguos. Muchos se perdieron cuando fue destruida. Por lo tanto, algunos mapas pudieron sobrevivir, en copias. Ahora, veamos la masa de tierra del sur. Durante siglos, nadie supo qué era. Algunos pensaron que era Sudamérica distorsionada. Otros pensaron que era tierra imaginaria. Por lo tanto, fue ignorada, descartada como error. Hasta el siglo XX. En 1229, el mapa de Piri Reis fue redescubierto. En Palacio Topkapi en Estambul, expertos empezaron a estudiarlo, con tecnología nueva, y notaron algo sorprendente. La masa de tierra del sur coincidía con algo, con la Antártida, pero sin hielo. Por lo tanto, surgió teoría controversial. ¿Podría ser la Antártida, dibujada en 1513? Pero la Antártida no fue descubierta hasta 1820, por expedición rusa, 37 años después. Por lo tanto, en 1513, nadie sabía que existía. Oficialmente, nadie había estado allí nunca. Sin embargo, ahí estaba, en el mapa, con forma similar, con posición correcta. Por lo tanto, necesitaba explicación. Los escépticos dijeron, es coincidencia, la forma es vaga, puede ser cualquier cosa. Pero otros expertos no estaban convencidos. Decidieron investigar más, con herramientas modernas. En 1260, profesor Charles Hapgood estudió el mapa, con ayuda de Fuerza Aérea de Estados Unidos. Compararon el mapa con datos modernos, con fotografías satelitales, con mapas topográficos, y encontraron correlaciones inquietantes. La costa dibujada en 1513 coincidía con costa real, no con costa actual, sino con costa bajo el hielo. Por lo tanto, el mapa mostraba tierra sin hielo, tierra que lleva millones de años cubierta. ¿Cómo es posible? Hapgood propuso teoría, controversial, especulativa. Dijo que el mapa se basaba en fuentes muy antiguas, de civilización desconocida, que existió antes del hielo. Por lo tanto, alguien mapeó la Antártida cuando estaba libre de hielo, y ese conocimiento se preservó, se copió, se transmitió, hasta llegar a Piri Reis. Esta teoría es fascinante, pero problemática, porque implica civilización avanzada muy antigua, capaz de navegación global, de cartografía precisa. Por lo tanto, contradice historia oficial, que dice que tales capacidades son recientes, de últimos 500 años, no antes. Los académicos tradicionales rechazan teoría de Hapgood. Dicen que las similitudes son exageradas, que la proyección del mapa tiene errores, que la coincidencia es selección selectiva. Por lo tanto, no aceptan el mapa como evidencia. Pero el debate continúa, porque nadie ha explicado satisfactoriamente todas las coincidencias, la forma general, la posición, los detalles costeros. Por lo tanto, hay misterio real, no resuelto. El mapa existe, es real, está en museo. Las similitudes existen, son medibles, están documentadas. Por lo tanto, algo extraño está pasando. No necesariamente civilización perdida, tal vez conocimiento preservado de forma desconocida, tal vez copias de mapas romanos o griegos, basados en exploraciones que no se registraron. Por lo tanto, hay múltiples explicaciones posibles, pero ninguna es completamente satisfactoria. Y eso nos lleva a pregunta más profunda. ¿Qué tan preciso es realmente el mapa? ¿Coincide con lo que la ciencia moderna sabe? ¿O son las similitudes exageradas por creyentes? Para responder eso, necesitamos comparar, lado a lado, con honestidad, con rigor, ciencia moderna versus mapa antiguo, datos versus dibujo, hechos versus misterio. Hoy sabemos cómo se ve la Antártida bajo el hielo, gracias a tecnología moderna, radar, sonar,
satélites. Por lo tanto, podemos comparar con el mapa de Piri Reis y ver si las similitudes son reales o imaginadas. Empecemos con cómo medimos la Antártida hoy. Usamos radar de penetración de hielo. Ondas de radio atraviesan el hielo, rebotan en roca. Por lo tanto, podemos ver bajo la capa de hielo. También usamos gravimetría, mide densidad. Roca es más densa que hielo. Por lo tanto, podemos mapear topografía oculta. Y usamos satélites, con múltiples sensores, térmicos, gravitacionales, magnéticos. Por lo tanto, tenemos imagen completa, tridimensional, precisa. El proyecto más importante es BedMap, Bedrock Mapping Project, mapeo del lecho rocoso. Primera versión en 2001, segunda en 2013, tercera en 2019. Por lo tanto, cada vez más detallado, más preciso. BedMap 3, Montage, muestra topografía completa bajo el hielo, montañas, valles, costas, ríos antiguos. Por lo tanto, sabemos cómo se vería sin hielo. Ahora, comparemos con mapa de Piri Reis. Primera observación, forma general. El mapa muestra península que se extiende hacia el norte. La Antártida real tiene península antártica, que se extiende hacia Sudamérica. Por lo tanto, hay similitud básica, en forma general. Segunda observación, costa este. El mapa muestra costa con bahías, con entrantes. BedMap muestra costa similar, cuando se remueve hielo. Por lo tanto, hay correlación, en detalle costero. Tercera observación, montañas interiores. El mapa dibuja cadenas montañosas. La Antártida tiene montañas transantárticas, cordillera enorme, de costa a costa. Por lo tanto, hay precisión geográfica, sorprendente. Pero también hay problemas. La escala no es perfecta, hay distorsiones. La orientación tiene errores. Algunos ángulos no coinciden. Por lo tanto, no es mapa perfecto. Tiene imprecisiones. Los escépticos señalan estas imprecisiones. Si fuera mapa real de la Antártida, dicen, sería más preciso. Las diferencias muestran que es otra cosa. Por lo tanto, argumentan que similitudes son coincidencia, que estamos viendo patrones donde no los hay. Pero los defensores contraargumentan. Ningún mapa de 1513 es perfecto, dicen. Ni siquiera mapas de Europa eran precisos entonces. Por lo tanto, esperar precisión moderna es irracional. Lo notable no es que tenga errores, es que tenga tantos aciertos. Veamos ejemplo específico. En el mapa de Piri Reis, hay bahía grande, en costa este, profunda, con forma distintiva. En BedMap, bajo el hielo, hay bahía similar, llamada Bahía de Pritz, exactamente donde el mapa la muestra. Por lo tanto, hay coincidencia específica, no solo general. Otro ejemplo, ríos. El mapa muestra varios ríos fluyendo hacia costa. BedMap revela valles antiguos, lechos de ríos secos, en posiciones similares a las dibujadas. Por lo tanto, hay correlación, múltiple, repetida. Ahora, la pregunta crítica, ¿pueden estas coincidencias ser accidentales? Matemáticamente, es posible, pero improbable. Cuantas más coincidencias específicas, menos probable la casualidad. Por lo tanto, algo necesita explicación. Los escépticos ofrecen teorías alternativas. Primera, Piri Reis dibujó Sudamérica distorsionada, duplicó costa, torció proyección. Por lo tanto, la Antártida es realmente Sudamérica mal dibujada. Esta teoría tiene problema. Sudamérica también está en el mapa, claramente identificada. Por lo tanto, ¿por qué dibujarla dos veces? Segunda teoría, proyección de Ptolomeo. Antiguo cartógrafo griego creía en Terra Australis, continente del sur, hipotético, para balance. Por lo tanto, Piri Reis dibujó ese concepto. Coincide con Antártida por casualidad. Esta teoría es plausible, pero incompleta, porque no explica los detalles específicos, las bahías, los ríos, las montañas. Por lo tanto, no resuelve el misterio completamente. Tercera teoría, información portuguesa. Exploradores portugueses llegaron lejos, en secreto. Tal vez alcanzaron aguas antárticas, vieron icebergs, dedujeron tierra. Por lo tanto, Piri Reis usó esa información, dibujó lo que portugueses reportaron. Esta teoría es razonable, histórica, pero también tiene problema. ¿Cómo mapearon costa con precisión, sin penetrar el hielo, sin exploración terrestre? Por lo tanto, incluso esta teoría deja preguntas. Ahora, seamos honestos, no sabemos con certeza qué muestra el mapa. Podría ser Antártida, podría no serlo. Las similitudes son reales, pero no definitivas. Por lo tanto, el misterio permanece.
sin respuesta clara, sin consenso científico. Pero hay más evidencia, más allá del mapa, evidencia física, tangible, indiscutible, que prueba que la Antártida fue diferente, que tuvo bosques, vida, calor. Por lo tanto, aunque el mapa sea misterio sin resolver, el pasado tropical es hecho. Y ese hecho nos lleva a siguiente pregunta. ¿Qué más podemos encontrar bajo el hielo? ¿Qué otros secretos guarda la Antártida? Porque si tuvo bosques, tuvo ecosistema completo. Por lo tanto, debe haber más, mucho más. Y los científicos lo están buscando, con tecnología nueva, con métodos avanzados, y están encontrando cosas increíbles, que confirman el pasado tropical, y plantean nuevas preguntas sobre qué más podría estar sepultado bajo kilómetros de hielo eterno. La evidencia física no miente, los fósiles no mienten, los sedimentos no mienten. Por lo tanto, cuando científicos encuentran evidencia, es real, y la evidencia de Antártida tropical es abundante. Empecemos con el descubrimiento más importante. En 2020, equipo de Universidad de Southampton publicó estudio. Perforaron núcleo de sedimento del fondo marino antártico a 30 metros de profundidad, bajo lecho marino. Por lo tanto, alcanzaron capas de hace 90 millones de años y encontraron algo extraordinario. Polen fósil, perfectamente preservado, no polen de tundra, polen de bosque templado. Por lo tanto, había árboles, muchos árboles. El análisis del polen reveló detalles. Había coníferas, como pinos modernos, había plantas con flores, angiospermas, había helechos, grandes, abundantes. Por lo tanto, era bosque diverso, complejo. Las condiciones climáticas fueron calculadas, basándose en tipos de plantas, temperatura promedio, 2°C, temperatura máxima en verano, 19°C. Por lo tanto, clima suave, templado, como Nueva Zelanda hoy. Pero hay más evidencia, mucha más. En 2017, científicos encontraron tronco petrificado, en montañas transantárticas, tronco completo, de árbol antiguo, preservado en roca, por millones de años. Por lo tanto, no es solo polen, es árbol real. El tronco mide 2 metros de largo, tiene anillos de crecimiento visibles. Los anillos muestran estaciones, ciclos anuales. Por lo tanto, había invierno y verano, pero ambos suaves. Otro descubrimiento importante, raíces. En 2016, expedición encontró raíces fósiles, en posición de vida, donde crecieron originalmente. Por lo tanto, era bosque en el lugar, no transportado. Las raíces se extendían metros bajo tierra, indicando suelo profundo, rico, bien desarrollado. Por lo tanto, no era vegetación reciente, era ecosistema antiguo, establecido por millones de años. También encontraron esporas de hongos que descomponen madera. Por lo tanto, había ciclo completo, vida y muerte, descomposición y renovación, señal de ecosistema sano, funcional. Los sedimentos cuentan historia también, capas de arcilla, con material orgánico, preservado por frío y compresión. Por lo tanto, podemos analizar química, composición. Los isótopos de oxígeno revelan temperatura, los isótopos de carbono revelan tipo de vegetación. Por lo tanto, tenemos registro detallado, preciso, y todo confirma. La Antártida era cálida, pero no solo cálida, también húmeda. Había ríos, los depósitos de grava lo prueban, había lagos, los sedimentos lacustres lo confirman. Por lo tanto, había ciclo de agua, lluvias, escorrentía, como cualquier continente normal. Incluso hay evidencia de animales, no muchos fósiles, porque preservación es difícil, pero algunos restos, fragmentos, indicios, de dinosaurios, de mamíferos primitivos. Por lo tanto, había fauna, además de flora. Ahora, pregunta importante, ¿cuándo terminó esto? ¿Cuándo se convirtió la Antártida en hielo? El cambio comenzó hace 34 millones de años, durante transición, Eoceno-Oligoceno. Por lo tanto, fue hace mucho, muy mucho. El proceso fue gradual, tomó millones de años. Primero, hielo en montañas altas, luego, glaciares creciendo, eventualmente, capa de hielo continental. Por lo tanto, la transformación fue lenta, pero implacable. ¿Por qué pasó? Varias causas, interconectadas. Primera, separación de continentes. Antártida se separó de Sudamérica, creó paso de Drake, corriente circumpolar. Por lo tanto, Antártida quedó aislada, rodeada de agua fría. Segunda, disminución de CO2. Niveles atmosféricos bajaron, efecto invernadero disminuyó.
Por lo tanto, Tierra se enfrió, globalmente. Tercera, albedo positivo. Hielo refleja luz solar. Más hielo, luego más reflexión, y a lo más enfriamiento. Por lo tanto, proceso se autorreforzó, aceleró. Y así, la Antártida Verde desapareció, sepultada bajo hielo, por millones de años. Pero los bosques no desaparecieron completamente, quedaron preservados, como fósiles, como testigos silenciosos, del pasado cálido. Por lo tanto, podemos estudiarlos, aprender de ellos, reconstruir cómo era, entender qué cambió. Esto tiene importancia práctica hoy, porque el mundo se está calentando otra vez. Por lo tanto, la Antártida podría cambiar, de nuevo, no rápidamente, pero eventualmente. Si hielo se derrite, ¿qué quedará expuesto? Solo roca y sedimentos, o algo más, algo inesperado, porque el hielo preserva, perfectamente, todo lo que quedó sepultado, permanece allí. Por lo tanto, bajo el hielo, hay mundo entero, paisaje antiguo, congelado en tiempo, y algunos científicos se preguntan, ¿podría haber más que bosques? ¿Podría haber estructuras, formaciones inusuales? Algo que no entendemos todavía, porque la tecnología moderna ha detectado algo bajo el hielo, algo que genera calor, algo grande, algo misterioso. Por lo tanto, pasamos de evidencia del pasado a misterio del presente, de lo que fue a lo que es, de fósiles a anomalías, porque la Antártida no ha revelado todos sus secretos, todavía guarda misterios, bajo kilómetros de hielo, y uno de esos misterios está generando preguntas que la ciencia todavía no puede responder completamente. En 2014, científicos detectaron algo extraño, una fuente de calor, bajo el hielo antártico, en región llamada Mary Bird Land. Por lo tanto, no es solo teoría, es medición real. ¿Cómo la detectaron? Con sensores sísmicos, con radar de penetración, con mediciones de flujo de calor. Por lo tanto, hay datos, múltiples fuentes, consistentes. El calor es significativo, hasta 510 milivatios por metro cuadrado. Eso es mucho, mucho más que promedio terrestre. El promedio global es 65 milivatios por metro cuadrado. Por lo tanto, esta anomalía es 7-8 veces más caliente. El tamaño es impresionante también. Abarca área de miles de kilómetros cuadrados, como una ciudad grande o estado pequeño. Por lo tanto, no es punto caliente pequeño, es enorme. La profundidad es considerable. La fuente está kilómetros bajo hielo, en el manto terrestre, o cerca. Por lo tanto, no es superficie, es profundo, interno. Los científicos tienen explicación oficial. Dicen que es pluma de manto, roca fundida, subiendo desde profundidades. Por lo tanto, es volcánica, geológica, natural. Esto tiene sentido. Es explicación razonable. La Antártida tiene volcanes activos, Monte Erebus, Monte Melbourne, otros. Por lo tanto, hay actividad volcánica, comprobada. Una pluma de manto explicaría el calor. Roca fundida genera temperatura, derrite hielo desde abajo. Por lo tanto, crea lagos subglaciales, ríos ocultos. Esto se ha observado. Lago Vostok es ejemplo, lago enorme, bajo 4 kilómetros de hielo, mantenido líquido por calor geotérmico. Por lo tanto, el calor subglacial existe, es real, es medible. Pero la anomalía de Mary Bird Land tiene características inusuales. Primera, estabilidad. El calor es constante, no fluctúa mucho. Plumas de manto generalmente varían más. Por lo tanto, esta es sorprendentemente estable. Segunda, forma. La distribución del calor es regular, casi simétrica, geométrica. Plumas naturales suelen ser irregulares. Por lo tanto, esta parece inusualmente organizada. Tercera, ubicación. Está bajo una de las partes más gruesas del hielo, 3 kilómetros de espesor, o más. Por lo tanto, está muy oculta, muy inaccesible. Los científicos dicen que todo esto es coincidencia, variación natural, dentro de lo posible. Por lo tanto, no necesita explicación extraordinaria. Pero algunos investigadores no están convencidos. Se preguntan si podría haber algo más. No rechazan explicación volcánica, pero preguntan, ¿es la única explicación? Por lo tanto, proponen investigación adicional, perforaciones profundas, análisis sísmico detallado, para confirmar qué está causando exactamente el calor, porque aunque volcán es probable, no es certeza absoluta, y hay detalles que no encajan perfectamente. Por ejemplo, composición del hielo. El hielo sobre la anomalía tiene burbujas inusuales, gases atrapados, con composición diferente. Por lo tanto, algo está afectando la química.
También hay variaciones magnéticas. El campo magnético terrestre es irregular allí. Hay anomalía magnética, además de térmica. Por lo tanto, hay múltiples anomalías superpuestas. Esto sugiere estructura compleja abajo, no solo roca fundida, sino algo más, tal vez depósitos minerales, metales pesados, o formaciones geológicas inusuales. Por lo tanto, vale la pena investigar más. Ahora, algunas teorías especulativas, no científicas, pero populares. Primera, base secreta. Algunos dicen que es instalación militar, oculta bajo hielo, generando calor. Por lo tanto, explicación conspiratoria. Esta teoría no tiene evidencia. Es fantasía. Construir base bajo 3 kilómetros de hielo es imposible, con tecnología actual, mucho menos secreta. Por lo tanto, descartemos esta teoría. No es seria. Segunda teoría, civilización antigua. Algunos dicen que es ciudad perdida, de civilización prehielo, todavía generando energía. Por lo tanto, explicación pseudocientífica. Esta teoría también es fantasía. No hay tecnología que funcione millones de años, sin mantenimiento, bajo hielo. Por lo tanto, también descartamos esta. No es realista. Tercera teoría, impacto de meteorito. Algunos proponen que meteorito enterrado genera calor, por radiactividad, o desintegración. Por lo tanto, explicación física alternativa. Esta teoría es más razonable, físicamente posible. Meteoritos grandes pueden contener materiales radiactivos que generan calor por decaimiento. Por lo tanto, es hipótesis testeable, científica, aunque menos probable que volcán. La explicación más aceptada sigue siendo pluma de manto. Es consistente con datos, es consistente con geología conocida. Por lo tanto, es explicación parsimoniosa, preferida por ciencia. Pero el misterio no está completamente resuelto, porque no hemos perforado hasta allá, no hemos visto directamente qué hay. Por lo tanto, trabajamos con datos indirectos, inferencias, y eso deja espacio para incertidumbre, no para fantasías, sino para detalles por descubrir. La anomalía térmica nos recuerda algo importante. La Antártida es lugar de extremos, frío extremo arriba, calor extremo abajo. Por lo tanto, es continente de contrastes, y todavía lo estamos explorando, todavía lo estamos entendiendo. Cada año, nueva tecnología revela más, nuevos lagos subglaciales, nuevas montañas ocultas, nueva topografía bajo el hielo. Por lo tanto, la Antártida sigue sorprendiéndonos, y tal vez hay más sorpresas esperando, no civilizaciones perdidas. Eso es ficción, pero sí fenómenos geológicos únicos, ecosistemas microbianos en lagos, formaciones minerales raras. Por lo tanto, vale la pena seguir explorando, con ciencia, con rigor, con mente abierta pero escéptica, porque la verdad es suficientemente fascinante. No necesitamos inventar misterios. Los reales son asombrosos por sí mismos. Ahora entramos en territorio especulativo, teorías sin prueba sólida, pero intrigantes. Por lo tanto, debemos ser honestos. Esto es especulación, no ciencia confirmada, sino hipótesis exploratorias. La pregunta central es esta: ¿pudo alguien ver la Antártida sin hielo? Y si sí, ¿cuándo? ¿Quién? Recordemos los hechos establecidos. La Antártida se congeló hace 34 millones de años. Los humanos modernos aparecieron hace 300.000 años. Por lo tanto, hay brecha enorme, 33.7 millones de años. Ningún humano vio la Antártida sin hielo. Eso es consenso científico, basado en evidencia. Por lo tanto, cualquier teoría contraria necesita evidencia extraordinaria, y no la hay. No existe, pero hay matiz, pequeño, técnico. La Antártida no se congeló uniformemente. Partes se congelaron primero, otras después, y durante periodos cálidos, algunos bordes se derretían. Por lo tanto, hubo momentos donde partes estaban expuestas, brevemente, parcialmente, durante veranos. El último periodo cálido significativo fue hace 10.000, 12.000 años. Fin de última glaciación, hielo retrocediendo globalmente. Por lo tanto, nivel del mar subió, clima se calentó. ¿Se derritió algo de Antártida? Tal vez. En bordes. No todo. No el interior, pero costas tal vez. Por lo tanto, es posible que partes fueran visibles. Durante ese periodo, humanos existían, Homo sapiens completamente modernos, con capacidad de navegación, de exploración. Por lo tanto, teóricamente, podrían haber llegado. Algunos investigadores proponen esto. Graham Hancock, Charles Hapgood, otros. Dicen que civilización avanzada existió antes, durante periodo preglaciación, que navegaban, mapeaban, exploraban. Por lo tanto,
pudieron ver Antártida sin hielo y registrarlo en mapas, en tradiciones. Esta teoría es atractiva, romántica, épica, pero tiene problemas serios. Primero, falta de evidencia arqueológica. No hay ruinas, no hay herramientas, no hay restos de tal civilización en ningún lugar. Por lo tanto, si existió, no dejó rastro físico. Eso es muy improbable, casi imposible. Segundo, falta de evidencia genética. ADN humano moderno no muestra población perdida. Todo linaje se rastrea a África. Por lo tanto, no hay rama perdida significativa. Tercero, falta de evidencia geológica. No hay señales de ciudades antiguas bajo océano. No hay estructuras en placas continentales sumergidas. Por lo tanto, la civilización perdida no tiene soporte físico. Entonces, ¿de dónde viene la teoría? Principalmente de mapas antiguos, como Piri Reis, y de mitos, leyendas de inundaciones, Atlántida. Por lo tanto, es interpretación de fuentes ambiguas, no evidencia dura, sino inferencia creativa. Los académicos serios rechazan esta teoría. Dicen que no cumple estándares científicos, que es especulación sin fundamento. Por lo tanto, no merece atención académica. Y tienen razón, científicamente. No hay evidencia suficiente para afirmar civilización perdida, pero hay espacio para pregunta más modesta. No civilización avanzada global, sino cultura marítima temprana desconocida. Tal vez grupos que navegaban más de lo que pensamos, que alcanzaron lugares lejanos, y cuyos logros se perdieron en tiempo. Por lo tanto, no Atlántida, sino exploradores olvidados. Esto es más plausible, menos dramático, pero posible. Sabemos que humanos navegaban hace 50.000 años, llegaron a Australia, cruzaron océanos. Por lo tanto, capacidad existía. Desde muy temprano, ¿pudieron algunos llegar hasta aguas antárticas? Ver icebergs, deducir tierra, registrarlo en tradiciones orales, que eventualmente se plasmaron en mapas. Por lo tanto, es cadena de transmisión posible, improbable, pero no imposible. No requiere tecnología avanzada, solo valentía, navegación básica, curiosidad. Por lo tanto, es hipótesis testeable. En principio, si encontráramos artefactos en islas subantárticas o en costas de Tierra del Fuego de hace 10.000, 15.000 años, mostrando conocimiento de Sur, por lo tanto, tendríamos evidencia, pero no la tenemos todavía. Tal vez algún día, con más arqueología, con más exploración de sitios submarinos. Por lo tanto, la pregunta queda abierta, no respondida, pero no cerrada completamente. La posición científica correcta es: no hay evidencia de civilización perdida. La Antártida no fue mapeada en época antigua. Las similitudes en mapas son coincidencias o errores. Por lo tanto, esa es conclusión, basada en evidencia actual. Pero la ciencia permite revisión. Si nueva evidencia aparece, consideraremos. Por lo tanto, mente abierta, pero escéptica. Esa es actitud correcta, científica, honesta. No aceptar sin evidencia, pero no rechazar sin investigar. Por lo tanto, respeto a misterios reales, sin inventar misterios falsos. La Antártida tiene suficientes misterios reales, fósiles tropicales, anomalías térmicas, lagos ocultos. Por lo tanto, no necesitamos añadir civilizaciones imaginarias. Los hechos son suficientemente fascinantes. La Antártida nos enseña algo profundo sobre el planeta, sobre el tiempo, sobre nosotros. Por lo tanto, terminemos con reflexión, con perspectiva. Hemos visto evidencia clara. La Antártida fue tropical, con bosques, con vida. Eso no es teoría, es hecho científico. Por lo tanto, el pasado de la Tierra es diferente del presente, radicalmente diferente. Hemos visto el mapa de Piri Reis, misterioso, intrigante, sin explicación completa. Por lo tanto, hay preguntas sin responder, sobre conocimiento antiguo, sobre transmisión de información. Hemos visto anomalía térmica, real, medida, bajo el hielo. Por lo tanto, la Antártida sigue activa, viva, cambiante. ¿Qué significa todo esto? Significa que la Tierra tiene historia larga, más larga de lo que intuimos, con capítulos que apenas conocemos. Por lo tanto, somos recién llegados, temporales. El planeta existía antes de nosotros, existirá después de nosotros. Por lo tanto, debemos tener humildad. La Antártida fue verde, será verde otra vez, si el clima sigue calentándose, si el hielo se derrite completamente. Por lo tanto, el futuro puede parecer al pasado, cíclico, repetitivo, inevitable, pero también nos da advertencia. Los cambios climáticos son reales, han pasado antes, pasarán de nuevo. Por lo tanto,
Debemos prepararnos, adaptarnos, actuar. El mapa de Piri Reis, explicado o no, nos recuerda algo, que conocimiento puede perderse, que civilizaciones pueden olvidar, que la historia no siempre es línea recta. Por lo tanto, debemos preservar lo que sabemos, documentar, compartir, enseñar, para que futuras generaciones no empiecen de cero. La anomalía térmica nos recuerda que el planeta es activo, vivo, dinámico, impredecible. Por lo tanto, debemos seguir explorando, con curiosidad, con ciencia, con respeto, porque cada descubrimiento revela más preguntas, y esas preguntas nos mantienen buscando. Por lo tanto, la Antártida no es solo hielo, es archivo, biblioteca congelada, memoria planetaria, guarda secretos del pasado, claves para entender presente, advertencias sobre futuro. Por lo tanto, debemos estudiarla, protegerla, aprenderle. La verdad sobre la Antártida es esta: fue diferente, es misteriosa, será importante. No necesitamos civilizaciones perdidas para que sea fascinante. Los hechos reales son suficientes. Bosques bajo hielo, mapas inexplicables, calor oculto. Por lo tanto, honremos el misterio real, sin exagerar, sin inventar, con ciencia, con honestidad, con asombro, porque la Tierra misma es el mayor misterio, y apenas estamos empezando a leerla. La Antártida espera, bajo el hielo, con historias que contar, con secretos que revelar, con lecciones que enseñar. Por lo tanto, sigamos explorando, sigamos preguntando, sigamos aprendiendo, porque esa es nuestra naturaleza: buscar, descubrir, entender, y la Antártida nos da oportunidad de hacer las tres cosas. Si tenemos paciencia y valentía para enfrentar lo desconocido,